Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, pacientes. Hoy vamos a hablar del proyecto Renacimiento clase 10, el arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: Desde entonces comenzó a Jesús a ir a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una palabra maravillosa que ya veremos qué significa. La definición de arrepentimiento es un profundo pesar de que tiene una persona por haber hecho algo, dicho o dejado de hacer algo importante que produce un error en la persona que claramente se equivocó. Entonces, el arrepentimiento es un profundo pesar que lleva a un cambio de actitud y pedir perdón a Dios y a las personas que fueron afectadas. Y a Dios se le pide perdón, pidiéndole perdón a través de las personas. Porque tú no le puedes pedir perdón a Dios sin perdonar a las personas. Dios ve eso. Entonces, necesitamos pedirle perdón a las personas para pedirle perdón a Dios. Así que primero tenemos que perdonar y pedir perdón. Entonces, es un profundo pesar por algo que se ha hecho, dicho o dejado de hacer, que claramente ha sido un error y que nos lleva a cambiar de pensamiento, porque ahí está el arrepentimiento. Cuando se produjo conciencia de lo mal que hemos hecho, entonces se produjo una conciencia de mal y ya no queremos volver a abrir esa puerta. El arrepentimiento es un cambio definitivo, el verdadero arrepentimiento. Cambiar nuestra actitud y pedir perdón y cambiar lo que hacemos. Y es claramente un requisito para que Dios pueda transformar el corazón de un hombre. Dios no puede transformar a nadie que no sea arrepentido, porque eso expresa la voluntad del hombre y es el tomar conciencia de que el hombre se ha equivocado. Solo cuando el hombre toma conciencia de que se ha equivocado puede ir a Dios para que Dios le cambie la vida o le ayude a cambiar la vida, porque siempre va a requerir de ti. Entonces, para que Dios te pueda ayudar a cambiar, necesitamos un profundo y verdadero arrepentimiento. Y solo se hace a través del Espíritu, porque no se puede hacer con la mente, porque ya sabemos que en la mente están los pensamientos acondicionados, y tampoco sirve repetir una frase que claramente no es útil si no se ha hecho en el Espíritu, porque entonces no se ha despertado, porque no se ha nacido en el Espíritu. ¿Por qué debemos arrepentir? Vamos a ver 4 profundas razones. La primera es porque el mal claramente gobierna en nuestras vidas, y esto lo hace a través del ego, que ya lo hemos conversado muchas veces. Por lo tanto, solo voy a mencionar que el ego es el origen del mal, y por lo tanto, si hay mal en nuestros corazones, debemos arrepentirnos del mal. Claramente, de partida, a través de, no importa cuál haya sido de estos sistemas o dioses ajenos, las ideologías, los conceptos, las filosofías, o la política, o lo que sea, o una estatua, o una religión, o el dios dinero, o el dios trabajo, o lo que sea, claramente ha ocupado un lugar en nuestros corazones que va a llevar o está llevando a la destrucción a nuestras vidas, a nuestra familia o al planeta. La segunda razón es porque el mal ha formado a través de nuestras heridas trancas, heridas que no hemos sanado claramente, y necesitamos cambiar. Y por esto necesitamos primero arrepentirnos de nuestros errores para entender que otros también han cometido errores y también necesitan arrepentirse, que hemos sido instrumentos en manos del mal para hacer daño a otros. Porque siempre nos duelen más las heridas que causamos, las heridas que nos causan que las que nosotros causamos. Siempre nos duelen más las heridas que nos causan que las que nosotros causamos. Y esto es muy claro, porque todos hemos sido instrumentos del mal de alguna forma para dañar a otros. Recuerden que el mal siempre tiene las mismas estrategias, solo cambian las caras. Entonces debemos arrepentirnos de ser herramientas del mal. Lo tercero es que el arrepentimiento es para todos y es absolutamente voluntario. Dios no impone a nadie ser hijo de Dios, nadie. Dios, a diferencia del mal, que tú te lo imponen desde que nacen porque naciste con el ego, y más encima te ponen un pensamiento acondicionado y forman una imagen de ti mismo que tú tienes, que no logras destruir, y por lo tanto no puedes pensar diferente. Porque no puedes, porque ya fuiste estructurado de esa manera. Y es ahí donde Dios
permite el arrepentimiento para conseguir la libertad del pensamiento o la libertad de las emociones, y a través de esta libertad que parte con el arrepentimiento. Claramente podemos ser personas distintas, pero es absolutamente voluntario. Lo cuarto es que hay que arrepentirse porque necesitamos y merecemos una vida absolutamente plena, sin ansiedad, sin crisis de pánico, en paz. No como el mundo la da, sino como Dios la da, que es espiritual y que viene ya cuando tu mirada es tan vertical que lo horizontal ya no te afecta. Esto quiere decir que lo espiritual es tan profundo en ti que cuando las personas hacen cosas negativas, incluso en contra tuya, ya no te afectan. Porque ya tu paz no depende de lo que es horizontal o carnal o terrenal, depende de lo espiritual, y por lo tanto esas cosas ya no te afectan, porque ya eres un ser espiritual y por lo tanto ya no estás sujeto a las reglas carnales. La libertad del pensamiento, de las emociones y el crecimiento del amor y la fe son las razones por las cuales tenemos que arrepentirnos para una vida plena. El trasfondo es muy importante. La palabra arrepentimiento, y aquí quiero mostrarte cómo la religión ha mostrado cosas que no tenía que mostrar. Cuando a alguien le dicen arrepiéntete pecador, lo que le están diciendo eres malo, malvado. ¿Saben cómo fue escrita la palabra arrepentimiento en griego? La palabra fue escrita como metanoia. Meta significa apertura y noia es mente. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesucristo estaba diciendo, abran sus mentes, porque ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado una forma de pensar totalmente distinta que te va a sacar de la esclavitud de tus pensamientos condicionados y de la esclavitud de las emociones. Entonces ha llegado la libertad. Lo que está diciendo es, abran sus mentes a los pensamientos del reino que son más altos que los nuestros, que aquí que están en la tierra, como lo dice Isaías. Entonces, esto es muy importante, porque lo que cierra la posibilidad de abrir nuestras mentes es el ego, es la estructura que fue puesta en nuestros corazones por medio de los pensamientos acondicionados, y por lo tanto eso es una estructura difícil de destruir. Por eso la Biblia nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades, demonios, pero también para derribar argumentos, fortalezas, argumentos, pensamientos, fortalezas creadas en nuestras mentes para que no puedas descubrir el verdadero yo. Dios quiere a través del arrepentimiento que tú descubras al yo hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué te lo impide? Ese yo que es limitado con sus pensamientos y que obviamente ese ego no quiere dejar de tener el poder sobre el control de tu vida, porque a través de eso te pareces al mal y por lo tanto el mal gobierna el mundo. De esta manera, Dios nos está llevando a una dimensión totalmente distinta, totalmente espiritual, libre de esta miseria de pensamiento humano, donde el pensamiento humano ha matado miles y millones de personas en guerras estúpidas, sin sentido, solo provocadas por el ego. El arrepentimiento es profundamente esencial para cambiar el destino de la humanidad. Necesitamos cambiar y sacar esta basura de ego y sacar las heridas y las trancas del corazón del hombre para generar así un hombre de mejor calidad, un hombre realmente más humano, menos carnal, menos malo. Somos esclavos de nuestros pensamientos acondicionados, queramos o no. Y como nuestras decisiones se basan en nuestros pensamientos, nuestras decisiones son esclavas de nuestros pensamientos y las consecuencias de nuestras decisiones, que debemos aprender a vivir con ellas claramente, nos afectan. Porque lo que pensamos, eso decidimos y eso vivimos. Por lo tanto, al no cambiar nuestros pensamientos, al no abrir nuestras mentes, solo aquel que abre su mente puede llegar más lejos de aquel que cerró su mente. Y podrá ver más allá de sus propios pensamientos lo que hay más allá. Y nadie que no abra sus mentes será capaz de ver lo que hay más allá. Abre tu mente. Metanoia, abre tu mente. Abre tu mente. Esa es la palabra arrepentimiento. Mira qué trasfondo más importante.
Y cuando quieras tomar buenas decisiones, te aviso que para eso tendrás que cambiar tus pensamientos, porque los malos pensamientos solo traen malas decisiones, y no hablo de buenas decisiones económicas, porque las buenas decisiones económicas están basadas en el Dios dinero. Hablo de buenas decisiones espirituales, de buenas decisiones que nacen en tu corazón y que van a cambiar el sentido y la orientación de tu vida. Y ya no serás esclavo más de tus pensamientos. El pecado, la palabra pecado fue escrita en griego como yatash, que significa errar al blanco. Perfecto, que es el centro del tiro al blanco. El centro del tiro al blanco es la verdad, es la justicia, es el amor. Y eso tiene nombre, se llama Jesús. Entonces, cada vez que no ponemos a Dios primero, créanme, en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, cada vez que no colocamos a Dios primero nos vamos a equivocar. Por eso hay que arrepentirse de no haber colocado a Dios primero. Porque cuando lo colocas primero vas a asegurar tus decisiones. Colocar a Dios primero es fundamental para conseguir una mejor calidad de vida, pues nos llevará a una apertura de mente con nuevos pensamientos que generarán nuevas decisiones que cambiarán nuestras vidas. Por eso Jesucristo, que dijo que todo aquel que estaba en Él iba a ser nueva criatura, no una criatura vieja. Dios no hace remodelaciones, Dios hace nuevas criaturas. Te borra el ego, te borra el pensamiento acondicionado y comenzamos a pensar todos en el bien mayor, y en ese momento comienza la justicia y comienza la paz y comienza el amor y comienza la fe y comienza lo bueno. ¿En qué ciudad quieres vivir? ¿Donde exista todo eso o donde exista el mal como vivimos hoy? Esa ciudad de hoy está llena de ego, individualismo, egoísmo y corrupción. ¿Tú no quieres eso? Tú quieres algo diferente, y para eso necesitarás arrepentirte. ¿Y por qué? Porque has cerrado al blanco. La palabra pecado es cerrar al blanco. Miren entonces lo que dice arrepentíos. Cuando Juan el Bautista decía pecadores arrepentidos o arrepentidos pecadores. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Estaba diciendo, abran sus mentes porque han errado al blanco. Sus pensamientos estaban equivocados. ¿Por qué no empezamos a pensar en el bien mayor que es Dios mismo? En Dios mismo que es el bien mayor. Y por lo tanto amarás a Dios y al prójimo. Un nuevo concepto de pensamientos que traerá el arrepentimiento, que te hará libre de la esclavitud del pensamiento acondicionado creado por la sociedad. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice claramente que Jesús es el autor y consumador de toda fe. Es decir, la fe es Jesús y el blanco es Jesús. Y cuando nosotros conocemos el blanco, que es Jesús, conocemos la verdad. Y entonces nos es revelado cómo nuestros pensamientos fueron acondicionados. Y entonces nos es revelado la necesidad de salir de eso para ser mejores seres humanos y más humanos. Cada vez que saquemos los ojos del blanco, nos hundiremos, como le pasó a Pedro. Debes mantener tus ojos en el blanco que es Jesús. Así también lo tengo que hacer yo. Y cada vez que Dios no esté primero, en primer lugar, tenemos un ídolo. Y en ese caso nos vamos a equivocar. Créeme, nos vamos a equivocar. Nuestros errores, sin excepción, han sido causados por no mirar al blanco que es Jesús. Por el ego. El ego es una de las causas de nuestros mayores errores, porque hemos sido egocéntricos, llevados a nuestras ideas y no hemos escuchado lo que nos están diciendo. Dios habla a través de personas para que no te equivoques, pero insistimos en no escuchar, y nuestras decisiones equivocadas son lo que, si yo te preguntara a ti y a mí mismo, yo si pudiera volver al pasado a cambiar cosas malas, yo lo haría. Y tú también lo harías, porque sabemos que hemos cometido errores, pero todas esas decisiones equivocadas fueron en contra del bien. Todas esas fueron errores y a favor del mal, que destruyeron vida a nosotros mismos o personas. Por lo tanto, todo esto son causas del mal y que tenemos que arrepentirnos, porque hemos hecho estas cosas y hemos sido herramientas del mal. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Ya no tengo el pensamiento acondicionado, tengo un pensamiento que viene del reino de Dios. Y ahora cometí un error. Ese es el arrepentimiento. Y me arrepiento de este error. Y ya no quiero tener esto. Claramente una persona que tiene madurez espiritual, cuando ve eso, es una puerta que él nunca más va a volver a abrir. En cambio, un inmaduro va a volver a abrir esa puerta. Y tropecé de nuevo con la misma piedra. La gente se cree buena. Y cuando uno le pregunta ¿por qué te crees bueno? Porque no le hago daño a nadie.
Eso es una mentira, porque todos hemos cometido errores y todos hemos herido personas, sin excepción. Por lo tanto, todos aquí somos imperfectos y los que hemos cometido errores y dañado, claramente tenemos que arrepentirnos de estas cosas porque no somos tan buenos como somos. ¿Y sabes cómo contamos la historia? Cuando contamos nuestra historia siempre somos los héroes de nuestra propia historia y los demás son los villanos. Y lo hacemos para nosotros salir bien parados. Claro que sí, así lo hacemos todos, pero eso es ego. Eso es puro ego. Y claramente no miramos donde nos equivocamos. Por eso tenemos que arrepentirnos. La gente cree que es buena porque no le hace daño, pero eso no es suficiente. No solamente no hay que hacerle daño, hay que hacerle el bien a las personas. Para ser bueno, no solamente hay que dejar de hacer daño, hay que hacerle el bien a las personas. Y por último, el arrepentimiento es la única forma de encontrar a Dios, que es espíritu, y lo puedes solamente lograr a través de tu espíritu. No lo puedes lograr a través de tu mente. Y para eso Dios creó el BMAT2, que ya sabemos científicamente que existe, y se expresa en nuestro cerebro porque su origen es espiritual. Y por lo tanto busca al Dios de espíritu, y Dios de espíritu busca a los adoradores en espíritu y en verdad. El arrepentimiento es vida. La falta de arrepentimiento es muerte. Mira el destino de nuestro planeta y te darás cuenta que es cierto. Dios ordenó que la tierra se hiciera. Y de la tierra, Dios le ordenó a la tierra que hiciera nacer a las plantas y a los árboles. Y ordenó a las aguas a la formación de los peces. Pero asimismo, Él se ordenó crear al hombre. Saca la planta de la tierra y verás cómo muere. Saca al pez fuera del agua y verás cómo muere. Saca al hombre de la presencia de Dios y verás cómo muere. El arrepentimiento es volver a Dios. ¿Y qué es volver a Dios? Es vida. Porque con la falta de Dios lo estamos destruyendo todo, que es muerte. Hay que entender que la vida no se encuentra en esto. El pez no entiende la importancia del océano hasta que lo sacan del océano y sale del océano. Y cuando está muriendo, recién entonces entiende la importancia del agua donde vivía, en el océano donde vivía. Y si por algún motivo el pez logra salir de ese error y salir de las redes del mal y logra volver al agua, el pez nunca más va a volver a ver el océano de la misma forma que lo vio antes. El pez ahora tiene conciencia de océano en el que vive y ahora el océano es el mismo que antes, pero él ya no lo ve igual. El pez lo verá diferente. Juan 4, 10 al 14 dice, y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirás y él te diría, dame agua, y te daría agua viva, agua de vida. La mujer dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla, estaba en un pozo de agua, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestros padres adoraron a este monte, dice, y vosotros decís que este es Jerusalén. Y otros dicen en este otro lugar que se debe adorar. Y Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene, que ni cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. La libertad es el resultado del arrepentimiento. Hay 3 tipos de arrepentimiento y con esto termino. El arrepentimiento falso, sí, piate, perdóname. Eso la gente lo está haciendo para que el otro no moleste. El segundo arrepentimiento parece verdadero, pero no lo es, porque se produce por las emociones. Me siento solo, me siento triste, ya me siento responsable, quiero cambiar, pero son mis emociones. ¿Y cuánto dura ese arrepentimiento? Lo que dura la emoción. Y eso obviamente no tiene madurez espiritual. Solo un hombre con verdadera madurez espiritual hace que el arrepentimiento sea verdadero. El arrepentimiento que parece verdadero es emocional. Y por supuesto, no cambia nada. El arrepentimiento verdadero es un cambio de Señor. Ya es Jesús, es el blanco perfecto. Ya no tengo los pensamientos acondicionados, tengo el pensamiento de amor, de fe y de esperanza. Con una posibilidad tan distinta.
La decisión de cambiar de Señor es cuando viene un profundo quebranto, cuando me di cuenta de lo que ha producido la sociedad, el ego, las heridas y las trancas que han producido yo que claramente está mal y que desde la infancia viene sufriendo con el mal y que sigue sufriendo hasta el final de sus vidas si no cambia. El ego, a través del ego se sirve al mal, pero a través de Jesús se sirve a Dios para vida eterna. La única solución es ir al pensamiento de Cristo, dejando de lado nuestro pensamiento. Y aquí dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Esto es en Jeremías, y resulta que cuando yo persevero en el pensamiento de libertad, que es Jesús, ya no tengo el pensamiento de esclavitud, porque ahora tengo paz. Por lo tanto, perseverar en el pensamiento de Cristo es perseverar y tener paz, porque tú guardas en completa paz. Entonces, esto es muy bonito, es muy precioso, porque el arrepentimiento trae un arrepentimiento verdadero. Cuando cambié de Señor, cambié ahora del que tiene los pensamientos en mí, que es Dios mismo. Una persona madura contempla sus errores y cierra la puerta de su corazón para ese camino y nunca más la volverá a abrir. La vida futura del mismo planeta depende de esto. Filipenses 3, del 3 al 10 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ni pensamiento de hombre. Aunque yo tengo también en quien confiar en la carne, si alguno piensa que tiene algo que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, linaje de Israel, tribu de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo significa que él era un diputado, más o menos en esa jerarquía. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hoy las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todos esos pensamientos fueron desechados y fueron todos para morir, para luego nacer a la vida en Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Tengo todo como basura. ¡Qué descubrimiento espiritual más increíble por parte de Pablo! Que nos transfiere a nosotros a través del arrepentimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus pensamientos y padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Con esto me despido. Les dejo en Cristo Jesús el pensamiento que en la cruz del Calvario, Cristo canceló todos nuestros errores y pecados y deudas que teníamos pendiente. Perdonó nuestros pecados a través del arrepentimiento que usted toma hoy como posesión efectiva, legal, delante de Dios, espiritualmente hablando, legal. Es decir, el beneficio de la cruz se hace efectivo sobre mi vida en este momento. Y también nos advierte en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Con ese pensamiento los dejo.